Estimados alumnos, lo que hemos visto hasta aquí es lo que teníamos previsto para desarrollar sobre contenidos de comportamiento de vigas de hormigón armado al corte. Principalmente estamos hablando de hormigón armado. Tenemos que agregarle algunos contenidos de pretensado, y eso es lo que pensamos que junto con las especificaciones de diseño contenidas en el reglamento, que es lo que queremos implementar en la próxima clase. La próxima clase va a desarrollarse con un pequeño cambio en la planificación que venimos trayendo. Vamos a hacer un enroque entre la clase de práctica y la de teoría de la semana que viene. Esto quiere decir que el miércoles a las 8 de la mañana nos vamos a estar encontrando para completar los contenidos de diseño por resistencia al corte. Y la clase de práctica correspondiente, como clase 3 de la actividad en proceso número 2, va a tomar su lugar el día viernes a las 15 horas. Repito, miércoles que viene, clase de teoría a las 8, no cambian los horarios, cambia el orden de la clase. Teoría, miércoles, y práctica el día viernes a las 15 horas. Bueno, les pido ahora que hagamos una pequeña interrupción para desarrollar unos contenidos que habíamos prometido allá lejos, ya algunas semanas atrás cuando empezamos, con las propiedades de los materiales, y habíamos dicho que a domicilio, en su momento, oportunamente, a domicilio íbamos a desarrollar el tema de algunas cuestiones relacionadas con la adherencia y una consecuencia directa de la adherencia entre barras de acero y hormigón, que es la necesidad de anclar las barras que necesitan transmitir toda su carga de tracción al hormigón, o de compresión también, ¿no? O de compresión. Y eso era anclajes, y lo otro, empalmes. El tema de los empalmes que son necesarios porque las barras vienen provistas en el comercio por una longitud limitada, 12 metros en general, y nosotros tenemos que hacer recortes y tenemos que empalmar armaduras. Entonces ese tema vamos a tratar de charlarlo en esta media hora que nos queda, para lo que les sugiero ir a la página 49, ahí pueden arrancar con el texto del doctor Müller para tenerlo a mano, y donde ahí se hablaba de los diferentes tipos de adherencia que se pueden generar entre hormigón y acero. Hay una que es una adherencia de menor importancia, que es adherencia de contacto, ¿no? Como los cementos de contacto generan adherencia entre hormigón y acero, es de poca monta, de poca intensidad, y ocurre porque la superficie del acero es rugosa, microscópicamente hablando, es rugosa, y la lechada de cemento, puntualmente el agua y el cemento, que son la fase que toma contacto íntimo con la superficie, generan una penetración microscópica que da origen a una suerte de adherencia por contacto. Es una suerte de adhesión directamente. No tiene mayor importancia y actúa tanto en barras lisas como en barras nervuradas, y apenas se producen algunos intentos de deslizamiento relativo entre la barra y el hormigón circundante, se desaparece. Un segundo tipo de adherencia es la adherencia por rozamiento. Y bueno, para que haya rozamiento, aplicamos la vieja teoría de que entre dos elementos que tienden a ser desplazados relativamente, pero que uno de ellos recibe una carga normal a la dirección del desplazamiento, se generaba una resistencia por fricción o rozamiento.
Bueno, acá también ocurre con algunas barras que, estando solicitadas a tracción, van a transferir por adherencia sus solicitaciones al hormigón, por adherencia en la interfase hormigón-acero, se produce la transferencia, la que se ve muy mejorada si existe un campo de compresiones transversal a la dirección de tracción que tiene la barra. Esto suele ocurrir cuando hay barras horizontales que pasan a través de una columna, de una viga, y pasan atravesando una columna. En la columna hay un campo de compresiones debido a las cargas que vienen de los pisos superiores, y entonces allí se genera una buena propiedad de adherencia entre las barras y el hormigón. Lo que llamamos entonces adherencia por rozamiento. El coeficiente de rozamiento entre acero y hormigón puede variar entre 0,30 y 0,60, es lo que tenemos indicado como propiedad de los materiales. Bueno, para considerar que este efecto es aceptable, solo hay que asegurar que la presión transversal actúa en forma permanente. Y por último tenemos la adherencia que más aporte genera al comportamiento conjunto de hormigón y acero, que son las nervaduras, las conformaciones de los aceros en las barras, que aparecen desde su fabricación a escala industrial ya hace varias décadas, varias décadas. Y son los que actualmente están en el comercio y en la construcción. Bueno, se llama adherencia por corte a un proceso que se explica más o menos así. Si una barra, esto está indicándose como la barra, también esto, tiene una fuerza de tracción ZE, esta es la nomenclatura de Leonhardt, una fuerza de tracción T, entonces lo que la barra hace cuando toman contacto las nervaduras con el hormigón es transferir unas líneas de presiones, de compresión, de compresión que actúan en la interfase entre la nervadura y el hormigón circundante. Esto permite que se configure una serie de isostáticas de compresión, de transferencia de la carga a través del nervio al hormigón, que son las líneas de trazos, y por lo tanto, de manera ortogonal, se generan las isostáticas correspondientes de tracción. Debido a estas isostáticas de tracción que dicen que las tracciones sigma 1 se están produciendo en esta dirección, transversal a la dirección de compresión, se van a producir fisuras. Y entonces, en el modelo con que se interpreta el comportamiento de lo que sucede en la interfaz nervadura-hormigón, siendo que la barra está impulsada hacia abajo en este caso, y le transfiere la carga al hormigón, es que se van a producir unas superficies de fallas que son estas, que estoy marcando, perpendiculares por fisuración a la dirección de tracción. También se puede interpretar que es una tracción por hendimiento. Si hay compresión en esta dirección, hay hendimiento en la dirección transversal. Aparecería una silueta de todo este escalonamiento que se compadece mucho con lo que ocurre en un ensayo de arrancamiento de una barra de hormigón dentro de una masa, de una barra de acero dentro de una masa de hormigón. El ensayo de arrancamiento, que también está normalizado y que nosotros no lo vemos, puede interpretarse como, ¿ven esas mancuernitas caseras que se usan para hacer un poco de musculación? Un par de latas de leche en polvo, hormigonadas y una barra al medio. Bueno, quitémosle una de las masas, dejemos solamente anclada la barra en el hormigón que hemos construido dentro de la lata, y entonces intentando extraer, se llama pull out, ensayo de arrancamiento pull out, intentando arrancar la barra. Cuando se logra hacer eso, la barra por lo general sale limpia en la zona donde están los desarrollos longitudinales de la fibra, pero arranca una buena cantidad de mortero que tiende a tener esta forma,
de manera tal que experimentalmente ocurre algo que el modelo trata de representar. El modelo trata de representar tensiones de tracción y de compresión, como el hormigón falla por tracción, pero esto aporta una gran resistencia de adherencia. Y entonces el efecto buscado es que esta tracción se transfiere efectivamente, con gran eficacia, al hormigón envolvente, al hormigón continuo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los tipos de ensayos o tipo de falla por falla de adherencia. Y las fallas por adherencia, una acabamos de mencionar, es desprendimiento directo de la barra, pull out. Ocurre esto cuando hay buena cantidad de hormigón alrededor de la barra, y que es lo que ocurre, por ejemplo, armaduras de losas. Una barra está separada cada 20 centímetros, y entonces, supongamos que hay buena cantidad de recubrimiento, que está una armadura media, está en una masa de hormigón, entonces yo trato de hacer fallar esto por adherencia. El comportamiento es el de falla directa de la barra por pull out, por arrancamiento directo. Sin embargo, cuando se reducen las cantidades de hormigón circundante a las armaduras, por ejemplo, el recubrimiento que estoy marcando aquí, en esta viga, el recubrimiento es reducido. La separación entre barras es menor o cercana, están muy cerca las barras. O el otro caso, cuando una barra también está con zona muy cercana en cuanto al recubrimiento y al encofrado, entonces se produce el otro tipo de falla de adherencia, que es también debido a una falla de resistencia por tracción. Se fisura transversalmente a la dirección que tiene la carga. La carga recibe una tracción en esta dirección. Ahora miren esta silueta, cuando la tracción está actuando, se generan tensiones transversales por hundimiento. Estas son las acciones de compresión que equilibran a esta fuerza T, estarían siendo equilibradas por la parte de hormigón que queda a la derecha de este corte, y entonces se simula que por adherencia esta barra transfiere en líneas isostáticas de compresión, que son una familia de curvas, que no son planas como está dibujada en esta silueta, sino que son espaciales. Estas serían como capas de cebollas, ¿sí? Entre medio de las líneas de compresión, mediante las cuales toda la carga de tracción se transfiere al hormigón, entre medio aparecen como si fueran zonas de debilidad, y es el efecto de la tracción transversal por hendimiento. Cuando hay buena cantidad de hormigón, la falla es por pull out. Pero cuando estamos cerca de una superficie externa, como pasa con este recubrimiento, y con separaciones muy cercanas de barras, la falla de adherencia es por hendimiento, y se la conoce en la jerga inglesa como falla de adherencia por splitting. Bueno, contado eso, traemos de nuevo este dibujito acá para definir lo que es una longitud de anclaje. Se va a definir la longitud de anclaje como, o longitud de transferencia de carga por barra recta, por barra directa al hormigón, a la longitud de empotramiento que tiene que tener una barra dentro, longitud de empotramiento que tiene dentro de una masa de hormigón, necesaria para desarrollar toda la resistencia a tracción que está teniendo esta barra. Esta barra tiene, si está desarrollando toda una resistencia a tracción justo en esta sección, la fuerza de tracción Z estará dada por la sección a su vez de la barra. ¿Y por qué tensión? Por FI. Entonces, esta fuerza tendría que ser equilibrada
por adherencia en una longitud de transferencia al hormigón que se llama longitud de anclaje. Y la vamos a llamar LD. Entonces la fuerza de la barra tiene una sección A sub B transversal, actuando por FI, tiene la máxima fuerza de atracción en su máxima capacidad, y la longitud de anclaje es la longitud que necesitaría esta barra actuando en forma rectilínea dentro de la masa de hormigón para dejar que si acá hay una fuerza Z máxima, acá la fuerza de tracción sea 0 en el extremo de la barra. Por haberle transferido por adherencia, por propiedad de adherencia, las solicitaciones de tracción al hormigón. Al hormigón. Este esquema nos está mostrando un comportamiento elemental, muy elemental, de cómo se equilibra la fuerza de tracción que trae la barra con las tensiones tangenciales de adherencia que se generan en la superficie cilíndrica, de interfaz entre la barra y el hormigón circundante. Estos simulan tensiones tangenciales que se deben integrar sobre la superficie cilíndrica de la barra. Esto es la fuerza de tracción, que es el área de la sección transversal multiplicado por Fi. Entonces vamos a intentar buscar el equilibrio de esta fuerza de tracción con un trozo de barra inserto en el hormigón que tiene una barra de diámetro dB y hay una longitud de desarrollo o de anclaje, por anclaje recto, que le vamos a llamar LD. El equilibrio entonces se establece entre la fuerza T de tracción de la barra, que la puedo escribir como Fi por A sub B, y una integración de las tensiones de adherencia, vamos a suponerlas de intensidad uniformemente distribuida, de forma tal que cuando integro las tensiones se puede multiplicar el resultado como una tensión de adherencia media multiplicado por la superficie lateral de este cilindro. Entonces desarrollo, la sección A sub B es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y desarrollo la superficie lateral, pi por diámetro, que es el perímetro, por la longitud de desarrollo. Voy a suponer que las tensiones de adherencia son alguna función de la resistencia a tracción del hormigón. Esto que vemos acá como F'C a la 0,5 no es más que la raíz cuadrada de F'C, que no la puedo escribir con simbolito, la escribí como una potencia. F'C a la 0,5. Entonces, las tensiones de adherencia son alguna función de la resistencia a la tracción. De la resistencia a la tracción. Ya lo hemos estado viendo. Y por eso decíamos al comienzo del curso, aunque sea baja la resistencia a la tracción del hormigón, es utilizada en muchos modelos resistentes. Entre ellos, el definir una tensión media de adherencia entre hormigón y acero. Entonces podemos decir que aquella función podría ser la raíz cuadrada de F'C por una constante K, una constante de ajuste. Esta es una expresión muy simplificada. Entonces reemplazamos la tensión tau de adherencia acá y primero hacemos una simplificación. Este pi se va con este pi, a mí me quedó afuera la tachadura. Este diámetro de barra se va con uno de estos diámetros y me queda un diámetro acá. Y me queda Fi dB sobre 4. Y de este lado me queda K, raíz cuadrada de F'C por LD. Y entonces despejo LD. Y me queda una expresión como esta. Me queda Fi en el numerador, calidad del acero, raíz cuadrada de F'C en el denominador. Una constante, 1 sobre 4, que era un cuarto que estaba acá, con el K que vino de acá. Es una constante más, ahora es de otra K, K1.
Y todo linealmente proporcional a el diámetro de la barra. Si duplico el diámetro de la barra, se duplica la longitud de anclaje. Entonces barras más chicas inmediatamente requieren una longitud de diámetro, menor longitud de anclaje. La calidad del acero me dice que, bueno, vamos a usar siempre el 420, pero si mejoro la calidad del acero de un 420 a un 500 megapascales, el FI, tengo que tener mayor desarrollo de longitud de anclaje. Con respecto al hormigón, si el hormigón baja en su calidad, si en lugar de un H40 tengo un H20, aunque esté debajo de la raíz, este denominador se hace más chico y la longitud de anclaje crece. Bueno, hice este desarrollo solamente para intentar mostrar que la fórmula que nos va a presentar el reglamento para evaluar longitud de anclaje, que tiene tantos términos, proviene de un análisis elemental como el que estábamos mostrando en esta diapositiva. LD, función de la relación entre las calidades de los materiales, acá bajo la raíz, algunas constantes, y el diámetro. Esta expresión tan elemental fue desarrollada para hacer intervenir el comportamiento de diferentes variables que juegan en mejorar o empeorar las condiciones de anclaje de una barra. Entonces, las que empeoran las condiciones de anclaje serán las que hacen incrementar la longitud de anclaje. Estarán en general incrementándose en el numerador o disminuyendo en el denominador. Y las condiciones favorables serán las inversas. Condiciones favorables harán que esta longitud sea más chica, haciendo que este numerador sea más chico o este denominador sea más grande. Por ejemplo, si paso de un hormigón H20 a un hormigón H50, acá tendría de un 20 a un 50, esta raíz cuadrada, no es el doble, no es el triple, es una raíz cuadrada, incrementará el denominador haciendo que la longitud de anclaje sea más chica. Eso ya lo hemos visto. Y aparecen, bueno, una serie de ingredientes que son analizados con detenimiento. Siempre todo es directamente proporcional al diámetro de barra. Duplico el diámetro de barra, paso de una barra del 8 a una del 16, se duplica la longitud de anclaje necesaria. Si esto me daba 30 centímetros como longitud de anclaje mínima, no puedo ir debajo de eso, entonces si duplico esto voy a 60 centímetros. Si esta es una barra del 10 y triplico el diámetro para pasar a una barra del 30, tengo 90 centímetros. Eso da idea de la magnitud de cómo juegan las variables que inciden en esta expresión que adopta el reglamento para la longitud de anclaje. Bueno, estos coeficientes están desarrollados, explicados acá. Uno de ellos es, ¿qué factores influyen? Bueno, tenemos explicados por acá. Factor por ubicación de la armadura, factor por diámetro de la armadura, factor por revestimiento de las barras y un factor por agregado liviano. Bueno, vamos a eliminar este lambda haciéndolo valer 1 porque usamos hormigones normales. Si hubiéramos usado hormigones livianos, ¿qué haríamos? Este valor más grande para que el anclaje sea mayor. Pero ¿qué podemos hablar de estos tres? Sin acordarme cuál es uno, cuál es otro, cuál es otro. Solamente voy a decir que hay uno que juega con el diámetro. Si estamos por debajo de diámetro 16, independientemente de que el diámetro esté jugando acá, y como vamos a ver está jugando acá, si el diámetro que estamos usando es de barras del 16 para abajo, se considera que el anclaje es de mejor calidad que cuando uso barras del 20, del 25 y del 30. Y eso se penaliza con un coeficiente mayor que la unidad.
Eh, por revestimiento de barras. Hace mucho tiempo que la tecnología provee barras revestidas en condiciones de ser usadas en ambientes muy agresivos. Los revestimientos que se utilizan en la mayoría de los casos son o galvanizado o pinturas epoxi, que reducen la adherencia entre el hormigón y el acero, y por lo tanto se penaliza para barras que estén eh, revestidas con valores más altos. Y por último, uno de estos tres, no me interesa cuál de ellos es, porque no me voy a acordar cuál es T, E y S. El tercero de esos tres, sí, es uno que habla de condiciones de adherencia. Bueno, empezando por decir lo siguiente. Si hay que anclar barras que están dispuestas en posición vertical, se debe decir que desarrollan las barras verticales las mejores condiciones de adherencia, en detrimento, por ejemplo, de lo que pasa con barras que se anclan pero que tienen posición horizontal. La razón es que, entre otras, es que cuando el hormigón exuda, hay, uh, hay tendencia que el agua de amasado en exceso tiende a subir. Tiende a subir y cuando encuentra una barra que pasa horizontal se encuentra con un obstáculo. Entonces ese lugar suele quedar impregnado de agua, formándose una lenteja por debajo de la barra, donde hay escasa pérdida de la adherencia, porque se pierde la calidad de la adherencia de la pasta y ya también de la matriz de mortero que envuelve a la barra, y entonces hay una pequeña porción del perímetro en la zona inferior de las barras horizontales que se ven afectadas en cuanto a la calidad de la adherencia. Esto amén de que cuando uno está hormigonando, el hormigón cae en forma gravitatoria y si la compactación no es suficiente o es irregular y no es eficiente en cuanto a regularidad, se puede producir también deficiencias de oquedades debajo de las barras, lo que no le pasa a la barra vertical. La barra vertical recibe el hormigón en estado fluido y el hormigón, apenas uno da un golpe de vibración o solamente con palanqueo, con varilla, con varillado, se acomoda muy bien a todo el perímetro. Y eso hace a la diferencia de adherencias que están mencionadas acá como factor por ubicación de la armadura. Las barras que están dispuestas horizontalmente cerca del fondo de una losa de una viga se considera que tienen mejor adherencia que las barras horizontales que se pueden disponer en la parte superior de una losa, pero la condición es que haya una cantidad por debajo de la barra mayor de 30 centímetros. Y en ese caso, el hormigón de menor calidad que se ha ido formando en la parte superior de ese alto espesor o de esa gran altura, también genera, es también otra causal de que sea de diferente calidad en homogeneidad que el hormigón que está en la parte inferior del elemento estructural. Yo colé sobre el encofrado de una losa hormigón y me creo que la calidad del hormigón es uniforme en toda la altura. Piensen ahora también en una viga de 80 centímetros de altura. Y piensen en una columna. Yo cargo una columna y la calidad del hormigón que está en la base difiere de la calidad del hormigón que está en la parte superior. Esto es el proceso de exudación o el arrastre de partículas más finas que se depositan o preferentemente en las zonas altas de una gran dimensión en altura o en espesor. Bueno, eso es lo que trata de hablarse con fallas por adherencia y que se penaliza también en la longitud de anclaje. Bueno, la expresión que está abajo, nosotros la tenemos como CB más KTR, está compuesta por un término que habla de
el recubrimiento de hormigón y el confinamiento producido por armadura transversal. Bueno, este término del recubrimiento dice que si aumenta el recubrimiento a una de las caras de hormigón, entonces las longitudes de anclaje se ven mejoradas. Si disminuye el recubrimiento y estoy en los valores límite inferiores, voy a tener que imponer más longitud de anclaje. En cuanto al confinamiento, ese efecto es el que produce el estribado con ramas verticales, que envuelve a las armaduras que uno quiere anclar. Estoy queriendo anclar estas barras, y entonces si tengo barras transversales atadas, simplemente atadas, y que están confinando de alguna manera el hormigón de ese núcleo, y que al mismo tiempo están arriostrando a estas barras, entonces esa expresión se analiza a través de KTR, que tiene una expresión donde dice que es el valor de una fuerza que aporta la armadura transversal, dividido la separación y el número de barras, la separación de estos estribos, y el número de barras que se anclan por confinamiento. Bueno, mírenlo con más detenimiento. Cuando se combina toda esta expresión, el reglamento dice que ese numerito no puede ser más grande que 2,5. El numerito 2,5. Si yo lo pongo muy grande, obviamente le está en el denominador, mira, solo necesito 30 centímetros, porque me dio un calculito. No, póngale un tope a esto con 2,5 y ahí usted calcula la longitud de anclaje. Bueno, toda esta explicación un poco larga, vamos a ir cerrándola porque en definitiva se ve muy mejorada. Hay algo que decir que es importante. Hay veces en que tenemos que anclar barras cuya sección requerida en la sección que estamos estudiando, supongamos que en esta sección que estoy estudiando tengo un valor de fuerza requerida de 10, pero tengo tanta armadura como hasta 30. Tengo disponibilidad de armadura por 30. Quiere decir que lo disponible es bastante más grande que lo necesario. Entonces, si yo hago el cociente entre lo requerido y lo disponible, me va a dar un numerito menor que la unidad. Este coeficiente se puede utilizar para afectar a LD y reducir las necesidades de longitud de anclaje. Eso es importante, lo quería remarcar. Acá hay un ejemplo que marca para una condición de calidad de hormigón y de acero, una barra de un determinado diámetro, determinadas condiciones de recubrimiento y confinamiento cero. Esto podría ser una losa que no tenga ninguna armadura transversal en la necesidad de anclaje. Bueno, como hay zona de buena adherencia, armadura no revestida y hormigón, miren, en general las longitudes de anclajes rectos se suelen expresar como un número entero de diámetros de la barra que uno quiere anclar. En este caso, supongamos que este calculito dio 37 diámetros. Si mejoro las condiciones con confinamiento con estribos transversales, tales que el confinamiento y el recubrimiento mejoran la longitud de anclaje, llego a 22 diámetros. Pero si las condiciones empeoran, puedo llegar a 60 diámetros. Para una barra de 20 milímetros, por ejemplo, 60 diámetros son 1,20 m de longitud de anclaje que debo prever si quiero hacer un anclaje con barras rectas, por anclaje recto. Bueno, felizmente aparece, bueno, acá pueden leer ustedes lo que es anclaje de barras o alambres solicitados a compresión, porque estábamos analizando en este modelo lo que es anclaje por tracción. Ahora, si hay compresión, también hay un desarrollo, pero es menos exigente. Ingeniero, el anclaje por compresión, sí. Quedan 4 minutos. Listo, estoy cerrando. Bien, estoy cerrando. Entonces, anclajes por compresión. Pero después está la posibilidad de usar ganchos. Ganchos a 90 grados que mejoran el anclaje
ganchos a 180 grados. También se pueden agregar barras soldadas para mejorar el anclaje y se puede llegar a disponer de longitudes de anclaje LD con ganchos, hook, H-O-O-K. Eso es longitud de anclaje con ganchos. Se reduce mucho los requerimientos y se mejora mucho la longitud de anclaje cuando tengo espacios reducidos para anclar las armaduras. Con empalmes, ustedes pueden analizar qué es lo que pasa con empalmes. El empalme es una transferencia de una barra recta apareada a otra barra que es la que va a generar el empalme propiamente dicho. Y entonces vamos a hablar de longitudes de empalme que en general van a ser una función de la longitud de anclaje que se calcula para anclaje recto de cualquier barra. Mírenlo ustedes a esto, pero el modelo de transferencia hace suponer que si esta barra está estirada para allá y esta para allá, en tracción, se desarrollan unas bielitas de compresión que transfieren la carga de una barra a la otra, a través del hormigón. La práctica de hacer anclaje, empalmes pegados por atadura, reduce el efecto favorable porque depende de la superficie del perímetro de las barras, y por eso lo que sería recomendable que no se hace en la práctica es que estas barras estén separadas 2, 3 o 4 centímetros, pero es muy complicado poder atarlas a las armaduras en los encofrados, y les pido por favor que revisen ustedes algo que tiene que ver con anclaje por empalmes y anclaje por compresión. Lo que más me importaba era desarrollar la teoría de respaldo de longitudes de anclaje por tracción en barras rectas y con ganchos o con anclajes. Este tema lo vamos a usar en el arranque de la clase de la semana que viene, para el que nos vamos a ver el día miércoles a las 8 de la mañana. Gracias por el aguante y por la atención.